Bueno, ¿qué tal? ¿Descansaron? ¿Verdad? ¿Se les quitó el aburrimiento? No se preocupen que ahora vienen unas 47 diapositivas para que disfruten. No, fíjense, ¿qué viene ahora? Si la pregunta que yo me hago, o cualquier ingeniero se pasa y dice, bueno, ok, ¿y cómo modelo la estructura? ¿Por dónde empiezo? Tengo las cargas, tengo las dimensiones, tengo todo, pero necesito algo. Ok. Entonces, fíjense, hay distintas formas de modelar. En este caso, la diapositiva que yo estoy poniendo, tanto puentes como edificios. No se olviden que ambas son obras civiles. Ok, entonces fíjense, existen distintos sistemas, digamos, de modelado. Por ejemplo, el primer sistema podría ser un sistema, digamos, de sistemas simples, discretos, ¿verdad? Entonces es un modelo donde yo básicamente pues puedo concentrar las masas, digamos, de la estructura en algún que otro punto que yo considere que es representativo, digamos, de lo que sería el comportamiento de la estructura. Y entonces, bueno, este se llama el modelo de masas y rigideces discretas. También se conoce en inglés como Lumped Mass Analysis. Ok. Por el contrario, yo puedo ahora hacer un modelado un poquito más complejo, un poquitico más, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Entonces yo puedo seleccionar dentro de la estructura algunos elementos como si fueran subestructuras, por ejemplo, el tablero, por ejemplo, los pórticos por separado, y de alguna manera yo pues empiezo a modelar aquello, ¿verdad? Y entonces represento lo que sería la estructura o el prototipo de la estructura que quiero modelar de esa forma. También puedo, si quiero irme complicando la vida un poco y conozco un poco más del tema, pues yo puedo hacer modelar lo que sería el medio continuo mediante una técnica que se conoce con el nombre, digamos, de elementos finitos, de lo cual vamos a conversar muy someramente a continuación. Fíjense, este es el problema típico. Tengo arriba un viaducto elevado para un ferrocarril, por ejemplo, similar a lo que se está haciendo entre las poblaciones de Guarenas y Guatire en Caracas, en Venezuela, en el estado Miranda. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, ok, ese es el prototipo, lo que está arriba. Ahora voy a hacer una especie de una estructura real, yo voy a hacer una simulación, ¿qué es lo que yo quiero modelar? Bueno, yo tengo que ese sistema de arriba está conformado ¿qué? Por una pila elevada del puente, que puede ser de concreto armado, tengo un cajón, ¿verdad? Y sobre ese cajón tengo lo que sería el tablero. Entonces, esto es lo que yo quiero modelar. Esa es mi estructura y la quiero modelar. Entonces yo tengo, digamos, tres alternativas. Una, la voy a modelar como si fuera un sistema de un grado de libertad, que sería básicamente como un péndulo, ¿verdad? En el cual en ese péndulo yo la rigidez de la pila la represento, digamos, con un valor de K, que yo la calculo en función de las propiedades, digamos, de geométricas de esa columna. Concentro toda la masa en la parte superior y realmente yo lo que tengo es un péndulo. Esto es una manera, digamos, de analizar el comportamiento de de este sistema que estamos nosotros viendo aquí, de un elevado. Puedo, si quiero, en fin, perfeccionar un poquitico más el resultado, yo puedo hacer ahora una idealización distinta. Digo, bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a concentrar arriba la masa del tablero, pero también voy a concentrar las masas concentradas, digamos, de la pila, pues esas pilas normalmente son una pila muy grande, entonces yo puedo dividirla en segmentos y cada segmento tiene una rigidez y las masas las concentro en ciertos puntos. O si lo que quiero todavía es tener un comportamiento un poco más refinado, lo que hago es que yo modelo todo eso que sería la estructura real mediante la técnica de elementos finitos. Entonces, a medida que yo aumento la complejidad, en teoría estoy obteniendo resultados que son mucho más exactos. Pero vamos a hablar un poquitico sobre este tema. Fíjense esto. Esto es un ejemplo típico, clásico. Este es el ejemplo que aparece en todos los libros de resistencia de materiales. Timoshenko y Gerer. Por cierto, Timoshenko, uno de los padres, digamos, de la resistencia de materiales. Antiguamente, cuando digo antiguamente, pues esto es vamos a decir, de la primera mitad probablemente del siglo XX, una de las cosas de lo cual los ingenieros se vanagloriaban más era de que eran capaces de calcular
la solución exacta de los problemas. Bueno, aquellas cosas no les entraban, aquello eran realmente problemas bastante complicados desde el punto de vista matemático. Y entonces, bueno, lo que hemos hecho es, escojo, esto es una pantalla, es una pared de concreto armado que tiene una altura creo que 6 metros y un ancho de, no sé qué pone ahí, de 3 metros, un espesor de 30 centímetros. Le voy a aplicar una carga P, entonces le doy propiedades al concreto, que sería el módulo de elasticidad del concreto, etcétera, el módulo de corte, calculo su inercia, calculo su área, hay un factor de forma que en este caso es 1.2 y de acuerdo a esas fórmulas que estos grandes señores desarrollaron, ¿verdad? Yo soy capaz de encontrar cuál es el desplazamiento lateral en el tope. Y de acuerdo a esas fórmulas matemáticas, esto sí es verdad que esto es exacto, yo encuentro que el desplazamiento en el tope es PLQ entre 3i más el factor de forma multiplicado por PL entre AG. Esto no lo digo yo, esto lo dijo Timoshenko, esto es como si fuera palabra de Dios. Yo sustituyo los valores aquí y me da que el delta, es decir, el desplazamiento en el tope asociado a esa carga que yo apliqué, es de 0,36115. Cuidado en no poner el 5 porque si no, la cosa no está bien. Ok. Ahora vamos a tratar, como ya sabemos lo que es realmente el resultado real, pues vamos a tratar de ahora hacer una representación de esa pared por elementos finitos. Entonces, el primer caso, digo, es un solo elemento finito, uno por uno. En el segundo caso, son 2 elementos. En el tercer ejemplo, son 4 elementos. Hasta que llego al final, que no sé cuántos son, como 32 o no sé cuántos elementos. Entonces, yo computo, ¿verdad? Pero ya ahora estoy utilizando un software, ¿verdad? Una caja negra rara, pero a ver qué diablos me da. Y empiezo a ver los desplazamientos y me doy cuenta que a medida que voy llegando a la derecha, es decir, que voy poniendo los retículas pues, un poco más densas, pues el desplazamiento en el tope se aproxima al de la solución exacta, es decir, 34,965 centímetros. Entonces es evidente que a medida que yo, pues como lo acabo de decir, densifico la malla, pues me va a dar un resultado en teoría mejor. Ahora, ¿hasta dónde debo llevar? Es decir, ¿cómo sé yo realmente que ese es el valor? Porque yo aquí lo sé porque yo sé cuál es la solución exacta. En el caso que yo tengo una estructura real, la cosa no es tan sencilla. Fíjense esto, ¿no? Ahora, yo cogí este ejemplo que a mí me parece interesante desde el punto de vista didáctico. Yo tengo una pantalla. La pantalla sólida, ese es un edificio, vamos a decir. Ese es más o menos el desplazamiento, ¿no? Bajo cargas horizontales. En el caso de la derecha tengo un pórtico. En el caso del pórtico, entonces más o menos lo que está en líneas punteadas sería la deformada de ese pórtico. Si yo tengo ahora una pantalla con huecos, por ejemplo, con ventanas, que sería, digamos, un caso real, entonces la deformada pues tiene una forma que es intermedia entre lo que sería la pantalla y lo que sería el pórtico. Entonces, ahora lo que es interesante observar aquí es que si yo voy a modelar esto, yo tengo que tomar en consideración, porque hay 2 formas de hacer esto. Una es considerando los brazos rígidos. Entonces los brazos rígidos, ¿por qué los brazos rígidos es importante? Porque si yo me fijo en la figura de la izquierda, me doy cuenta que como la columna es muy ancha, ¿verdad? El desplazamiento de las caras de las columnas no es el mismo que si yo lo estuviera poniendo en las juntas. Entonces yo debo considerar ese efecto, o lo que es lo mismo, el efecto del ancho de la columna o del ancho de la viga en el caso de que los dinteles sean muy anchos. Bueno, esto es una forma de hacer las cosas. Fíjense, en la época mía, cuando digo la época mía porque hace unos cuantos años, había software por supuesto, pero no se aplicaba el principio de los elementos finitos porque no existía, vamos a decir, esa herramienta como tal. Entonces uno lo que hacía era que uno modelaba los brazos rígidos, de alguna manera uno lo que hacía era que modificaba la matriz de rigidez de los elementos, lo incorporaba en el programa y uno modelaba el comportamiento, ¿verdad?, de las pantallas de corte mediante la incorporación, digamos, de estos elementos rígidos. En el caso de la derecha, fíjense, ya no estamos utilizando lo que serían los brazos rígidos, sino simple y llanamente hacemos una subdivisión, digamos, de estas pantallas por elementos finitos y, en fin, analizamos a ver cuál es el resultado. Fíjense algo que es interesante. Los elementos finitos tienen muchas geometrías, ¿no? Y realmente han cambiado muchísimo desde su inicio.
Al principio eran elementos triangulares, después eran elementos, digamos, con forma de trapecio, de rectángulo, después tenían bordes curvos, después llegaron vamos a decir, elementos finitos que son como sólidos en el espacio, ¿no? Fíjense lo que hay aquí a la derecha. En la derecha, fíjense, son distintas maneras de representar mediante elementos finitos el orificio, digamos, que hay en el centro, digamos, de una losa. Si ustedes observan esto, ven que hay muchas formas de representarlo. Ahora, ¿cuál de esas soluciones es la más correcta? Bueno, eso ya es cuestión de meterse vamos a decir, investigarlo, utilizando las herramientas que actualmente disponemos. Yo creo que ya estamos. Fíjense esto. Esta es una diapositiva, por cierto, esto realmente a mí me parece una belleza, porque esto es un modelo de unas dos estructuras en forma de U que representan un colegio que se llamaba en ese momento, ¿cómo se llama este colegio? Raimundo Martínez Centeno, que colapsó durante el terremoto de Cariaco, en una población venezolana en el oriente venezolano, en un terremoto de magnitud 6,8 que tuvo lugar ¿qué día fue? No me acuerdo, el día, creo que fue no me acuerdo el día, fue en el año 1997. Ok, para tratar de estudiar el por qué esa edificación se colapsó, fue preciso hacer un modelo, pero si ustedes se dan cuenta, ya esto es un modelo complejo, es un modelo muy complicado, donde están representadas las losas, las escaleras, unos paravanes que eran, en fin, es una cosa complicada. Pero esto les da toda una idea de lo bonito que es, esa técnica cuando usted la aplica, ¿verdad?, con criterio. Aquí tenemos otro caso interesante. Esto es el viaducto Guarenas-Guatire, del mismo ferrocarril que les había comentado con anterioridad. Hay un rendering en la parte superior izquierda de un arquitecto muy connotado en Venezuela, es el arquitecto Fruto Vivas. Él hizo pues una especie de idea de lo que podría ser un prototipo, un tipo de rendering arquitectónico de lo que podría ser una de las 4 estaciones elevadas, que por eso son enormes, ¿no? Entonces, durante ese proceso inicial fue preciso, para tener una idea de cuáles podrían ser las dimensiones de esa macroestructura, que es enorme, ¿verdad?, hacer una representación por el método de elementos finitos, de lo cual yo les he puesto aquí solamente algunos aspectos para que ustedes vean lo interesante y lo poderosa que es esta herramienta. Entonces, con esto pues hemos llegado al fin de la parte 3.